Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde te voy a hablar de los tránsitos de la segunda quincena del mes de mayo desde la luna que va a producirse la luna llena en Escorpio del día 12 de mayo hasta el final del mes. Lo primero que te quiero decir es una buena noticia astrológica. Tregua. Tregua. A partir del día 17 de mayo, la gran cruz que ha estado tensionando un montón el mundo, que ha estado tensionando nuestras vidas, que nos ha hecho ver conflictos internos que tenemos nuestros con mucha intensidad, va a empezar a disolverse. Y la oposición de Marte con Plutón, que ya lleva casi 2 meses, que ha sido una posición de mucha tensión, de mucho conflicto, de batalla en el mundo, ¿se han dado cuenta? Esta guerra comercial que está ocurriendo en el mundo, también va a disolverse. Entonces eso significa que a partir del día 17 de mayo y los primeros días de junio, básicamente la vida nos va a dar unas mini vacaciones. Quiero dejar algo claro, eso sí. Eso significa que se va a poner todo súper suave, va a estar todo súper tranquilo, nos van a mandar a vacaciones al Caribe en un resort todo incluido donde no me tengo que preocupar por nada. No, no. El 2025 es un año de alta intensidad, de mucho movimiento interno, de trabajo interno. Por lo tanto, realmente no hay periodos de calma donde están pasando pocas cosas. ¿Qué significa esto? Que si el nivel de intensidad que tenemos este último tiempo está acá arriba, va a bajar un poquito hasta aquí, hasta aquí. O sea, va a seguir ocurriendo cosas en el mundo. ¿De qué va a depender? Especialmente de los días en los cuales la luna le haga aspectos duros ¿a quién? A Plutón, a Lilith, a Marte, ¿me entienden? Esos días puede ser que hayan picos energéticos que realmente llevan de nuevo la energía hasta arriba. O que la luna, por algún tipo de posición, vuelva a activar la gran cruz por un momento. También quiero que tengan algo claro. Van a haber personas que van a seguir sintiendo la intensidad energética. ¿Qué personas? Las personas que tengan planetas en los primeros grados de los signos fijos. Ya va a ser Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Van a seguir sintiendo este movimientito. ¿Ya? Para que les quede claro. Pero si viene una tregua. Yo en este video, chicas, chicos, les voy a entregar un montón de información. Porque este periodo de tregua no es solamente un periodo de tregua. Es un periodo de regalo. ¿Por qué? Porque se va... Esta quincena es extraordinaria. Es realmente extraordinaria. Por dos motivos. Primero, por la conjunción del Sol con Urano, que va a estar dentro del triángulo pequeño que se está produciendo en el cielo. Me han escuchado a mí y a varias astrólogas y astrólogos hablar de este triángulo entre Urano, Neptuno, Plutón, este triángulo armónico, que es un acelerador de conciencia, que permite que los procesos de sanación, de mirarte más en mí, de transformar mi vida, de hacer saltos cuánticos, se active, pero el Sol se va a poner ahí en una de esas puntas. Por lo tanto, este es un periodo de una quincena, pero extraordinaria para hacer saltos en mi sentido de identidad. En quién soy yo, en lo que valoro, en cómo me siento, en lo que creo, etc. Y eso les voy a explicar. Pero es un momento, es un regalo energético para pegarse un salto y ser mucho más coherente con mi esencia, actualizar mi esencia. Se los voy a explicar en detalle, ¿ya? Pero también pasa otra cosa extraordinaria esta quincena, que es que Saturno entra en Aries. Y no solamente Saturno entra en Aries, ya está Neptuno en Aries, o sea, pasan varias cosas. Se cierra de cierta manera el periodo pisciano de los últimos meses, aunque el Nodo Norte sigue en Piscis, y voy a explicar eso. Pero pasamos a Aries. Y la energía que hemos estado sintiendo en el último tiempo de cierre, de caos, de confusión, de estar más o menos atrapado, va a cambiar a una energía de fuego ariana, de acción y movimiento. Entonces, lo que yo te quiero explicar es qué implica esto en tu vida, en un contexto de año. Porque hagamos astrología evolutiva práctica y que sea un aporte para tu realidad. ¿Cómo aprovechamos las energías? ¿Qué es lo que está pidiendo la vida? ¿Cómo me sintonizo? No porque me tengo que obsesionar con los tránsitos, sino porque esa información me permite entender un poco qué me está pasando y qué me está ocurriendo y de ahí lo suelto.
No te obsesiones con los tránsitos, no le eches la culpa de tu vida a lo que está pasando con los tránsitos. Los tránsitos siempre están ocurriendo, siempre han ocurrido y van a seguir ocurriendo. La persona que espere que yo un día haga un video y te diga, ya no hay tránsito, no va a ocurrir eso. Van a seguir ocurriendo tránsito. Y yo probablemente voy a seguir dando estas noticias astrológicas hasta que un día me aburra, tire las tarjetas astrológicas al carajo y diga, me aburrí de dar noticias astrológicas, chao con esto. Pero todavía no me aburro, sigo entreteniéndome haciendo estos programas astrológicos. Pero lo que te quiero dar de decir es que la astrología nunca va a pasar que esto desaparezca. Siempre van a ir ocurriendo cosas, desde que naciste a este momento. Y el próximo año van a pasar cosas fuertes y van a pasar cosas suaves, y así es la vida. Pero lo que es esencial de entender es que los movimientos energéticos que están ocurriendo ahora son muy importantes, probablemente por un motivo encarnativo tuyo y mío, que tiene que ver por qué estamos encarnando en este momento de la Tierra. ¿Por qué estamos encarnando en un momento de transición de era y donde tantos ciclos están llegando a su fin y están comenzando un nuevo periodo? ¿Por qué? El ciclo de partida, un ciclo corto, el ciclo de Saturno, pero el ciclo largo de Neptuno, 160 años, la gran mutación, que también dura como 250 años, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de ciclos que están llegando a su fin. ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque estamos, al encarnar en este periodo, de cierta manera, esta es una sensación mía, una intuición, que también lo he escuchado, por ejemplo, a Elsa Farros que lo dice, pero es comprender que al encarnar en esta época podemos sanar y dejar atrás un montón de temas que nuestras almas no han aprendido, que arrastra, temas de linaje, temas de sistema, temas que nos han condicionado. Y este periodo es un verdadero trampolín para que nuestra alma pueda pasar a un nuevo movimiento, a un nuevo nivel de conciencia. Esto es extraordinario. Esto es un momento único. ¿Es el único que ha habido en la historia de la humanidad? No, han habido varios momentos de esto. Pero ahora estamos en este momento único. En un momento no solamente único, porque es un momento donde lo transpersonal se activa. Hasta antes de 1700 no existía la energía transpersonal tan activa. Urano, Neptuno, Plutón no se había descubierto, no habían surgido estos arquetipos. Por lo tanto, fíjense cómo ha cambiado el mundo desde 1700 hasta ahora. Pero fíjense cómo este periodo va a ser un cambio tecnológico todavía radical. Espérense lo que ocurre este año y los próximos 2 años. Pero también a nivel de conciencia. Entonces, no, pero el mundo está peor que nunca. No, el mundo no está peor que nunca, créeme, ha estado otras veces mucho peor. Pero el proceso clave, como les comenté en el video anterior, es no preocuparme tanto de los problemas en el mundo, no entrar en el miedo, no alimentar la energía, entes egregor, etcétera, sino centrarme en mí, porque te están pidiendo, estamos en la era acuariana, donde están diciendo, despierta, despierta niño, sal de la Matrix. Date cuenta que tú estás co-creando tu realidad constantemente. Tú estás haciendo los movimientos de salto de realidad. Tú te estás moviendo la línea en el tiempo. Eres tú el que está manifestando lo que te está ocurriendo. Entonces la pregunta en este periodo, ¿qué quiero manifestar? Si me cargo de miedo, me voy para ese otro lado, ¿ya? Entonces voy a hablar un montón. Tengo un montón de info que darle en este noticiario astrológico de la segunda quincena de mayo, ¿ya? Entonces, eso sí, te pido, antes de comenzar, que dejes un like y que compartas este video para que esta info tan valiosa le llegue a la mayor cantidad de gente. Deja un like. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal, en la campanita, y te llegan todos los avisos cuando suba contenido. Ojo, también hace unos días atrás subí una meditación de temporada de Tauro, una meditación súper importante que hagas. ¿Por qué? Si te sientes muy ansiosa, si te sientes muy angustiada, si te sientes muy cansada, cansado, con mucho ruido mental, hazte cargo. Haz esa meditación. Y no la hagas una vez, hazla por 21 días, ¿me entiendes? Esa meditación te va a ayudar a gestionar las energías que están ocurriendo actuales. Está gratis, está en mi canal de YouTube, el video anterior. ¿Ya? Entonces, antes de lanzarnos, ¿ya? Quiero que entiendan que hay una conjunción del Sol con Urano. Un Sol con Urano. Que es una alineación que nos va a permitir deconstruir un sentido de identidad. Cambiar mi sentido de identidad.
te va a ayudar a que un nuevo yo aparezca o que te permita escuchar quién eres tú en este momento. Te pide una coherencia enorme. Libertad. La segunda quincena de mayo habla de libertad, autenticidad, coherencia y valor para avanzar por lo que quiero vivir en este minuto de mi vida. ¿Ya? Para vivir por lo que quiero vivir en este momento de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir con una conjunción Sol-Urano es que sientas una imperiosa necesidad de liberarte de ciertas cosas que te tienen condicionado. Que sientas una imperiosa necesidad de que haya coherencia en tu vida, que te molesten ciertas cosas. Urano te va a decir, hay cosas que ya no quieres, que ya no aguantas, que, tienes que hay que sacar. Y como es un Sol conjunción Urano en Tauro, probablemente tu cuerpo te lo va a avisar. Tu cuerpo va a decir, esto ya no lo soporto. Esto ya no lo quiero. O quiero descansar. ¿Cuál es un consejo para mí? Para ti y para mí también. Sé súper coherente a escuchar esas protestas del cuerpo que te va a decir, haz algo diferente, no quiero más esto. Sol conjunción Urano te va a decir, por favor, prueba algo nuevo, algo diferente. Te está pidiendo que te liberes de ciertas identificaciones que tienes con lo que crees ser. Te está pidiendo que redefinas tus valores. ¿Qué es valioso e importante para mí? Una necesidad de libertad personal está pidiendo Sol conjunción Urano que deje atrás máscaras. Máscaras que construí. Yo soy esta persona, así como me muestro el mundo, así como los demás me ven. No, romper las viejas formas que ya no te representan. Esto, como les comenté, al estar el Sol Urano metido en el triángulo pequeño, el hacer esto va a ser mucho más fácil que otros momentos de nuestra realidad. Lo único que tengo que hacer es escucharme a mí misma, a mí mismo, ser coherente conmigo misma y ver los miedos que tengo. Y la luna llena te va a mostrar eso. Esa luna llena en Escorpio, en oposición al Sol Urano, te va a mostrar los miedos, la resistencia, el pasado. Te va a mostrar algo. Algo. Hablé que estamos en una época donde ya realmente nos damos cuenta que estamos manifestando nuestra realidad. Que yo, a través de mi campo, proyecto mis miedos, mis emociones, mis deseos, mis anhelos, mis creencias, las proyecto y las muestro fuera. Y el mundo me los muestra. Obviamente tú dices, no, pero es que yo no quiero vivir esto que estoy viviendo. Y te diría, sí, si entrevistamos a tu yo consciente, a tu yo solar nos va a decir, sí, no quiero vivir esto. Pero si entrevistamos a tu parte lunar y a tu parte plutoniana, nos va a decir, yo sí quiero vivir esto. Porque esto que me incomoda, esto que me duele, esto que me hace sufrir, o esto que me hace sentir insegura, esta felicidad que no puedo alcanzar, es lo que yo quiero vivir una y otra vez. ¿Por qué? ¿Les puedo hacer una pequeña clase de astrología y también de conciencia? Esto es muy importante, porque la luna llena del 12 va a mostrar esto y esta energía va a estar presente todo el resto de mayo, los 14 días después de la luna llena. Tú y yo vivimos en la infancia experiencias probablemente más dolorosas. Probablemente la gente que vivió experiencias muy agradables, porque no están viendo estos videos. ¿Por qué? Porque no tienen los rollos de ansiedad, de angustia que tenemos nosotros que nos metemos en estas cosas, ¿me entienden? Generalmente yo leo cartas astrales de gente que tiene cartas hermosas y yo le digo, ¿por qué te lees la carta? Por curiosidad. No se meten en cursos, no se meten en talleres porque no tienen ese dolor. Probablemente si tú estás viendo esto es que hay temas fuertes que ocurrieron en tu infancia. Te sentiste rechazada, abandonada, hubo pelea, hubo conflicto, culpa, que sensación de no merecer, de que hay algo malo en mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué es lo que pasa? Eso para ti es el hogar. Esas experiencias de la infancia para ti son tu hogar, es tu familia, es tu refugio, es lo que tu niña interna conoce. Por lo tanto, una parte dentro de ti
agarra eso y dice, esto, aunque sea una mierda, es mi refugio emocional. Y tu niña dice, yo quiero reparar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú inconscientemente recreas y eliges personas que lleguen a tu vida, pareja, trabajo, lo que sea, que recreen la experiencia infantil y te la reconfirmen. Y no solamente pasa eso, sino que hay una parte dentro de ti, a ver cómo explicarlo, que la recrea porque espera que ahora sí que no va a doler. Ahora sí que me van a amar, ahora sí que voy a tener estabilidad, ahora sí que voy a ser feliz, ahora sí que me voy a sentir acompañada, acompañado, que es el anhelo de la niña del niño. ¿Me entienden? Se recrea. Pero ¿cuál es la trampa, mi gente? Que llega tu parte solar, tu yo consciente, ¿y qué dice tu yo consciente? Tu yo consciente dice, quiero vivir algo nuevo, quiero vivir algo diferente. Y tu parte lunar dice, no. ¿Por qué? Porque dejar atrás esto repetitivo es morirme, es sentir el abandono de mamá, es dejar el refugio. Y ahí está tu trampa. ¿Quieres cambiar? Pero una parte dentro de ti no quiere cambiar, quiere repetirlo una y otra vez la vivencia. Estamos en un periodo de despertar de conciencia, donde nos están pidiendo que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Y hacernos cargo de esto es empezar a actuar de una manera diferente. Si yo sigo esperando que se arregle afuera, no voy a ver que yo mismo estoy amarrado a esto. Y que de verdad me da terror soltarlo. Si entrevistamos a tu parte lunar dice, yo no quiero ser feliz. ¿Qué? Me da terror ser feliz. Primero porque no es lo conocido, no es lo seguro. Segundo porque yo quiero que mi mamá me quiera y voy a repetir la historia con mi mamá, o con mi papá, con otras personas. Y yo necesito que ellos me quieran, no ser feliz en la vida. Entonces, ¿cómo empezamos a hacernos cargo de esto? Dejar de tratar que se arregle afuera, sino ir hacia adentro. Ir hacia adentro, ir a sentir el abandono, el dolor, la tristeza, ir a mirar la parte mía que no quiero sentir. No puedo cambiar y dar saltos cuánticos de realidad, no puedo moverme hacia una realidad más coherente con lo que mi yo esencial quiere si no veo la parte dentro de mí que me está boicoteando, pero me está boicoteando por un tema de amor, de nutrición. Porque es una niña que está pegada en el circuito infantil. Entonces, si tú sigues creyendo que mágicamente se va a arreglar esto, no, esto no se va a arreglar mágicamente, tienes que ir hacia adentro. ¿Ya? Y esto es un periodo, la luna llena y esta quincena de hacer eso, poder darte cuenta, esta parte dentro de ti que ya quiere vivir algo nuevo, que cambia lo valioso, lo importante, lo que yo quiero para mi vida, y la parte por otro lado que está ahí. ¿Qué te da este sol Urano? Momentos de iluminación súbitas, momentos de claridad, momentos de darte cuenta de muchas cosas. Ahora también quiero ser súper claro con otra cosa muy importante que te da el sol Urano en este periodo. Por favor, date cuenta de cómo tú te coartas. Ya no en este nivel, sino en otro nivel. Yo estaba hablando el otro día con una amiga y me dijo, no, ¿sabes qué? Las relaciones de pareja en este mundo son súper difíciles. Muy difícil tener una relación de pareja feliz en este mundo. Otra persona que me escuché que me dijo, no, en este mundo complicado, tener estabilidad material, económica, es súper complejo. Me dice otra persona que me dijo, no, en este mundo complicado, estar en calma es imposible, Pablo. ¿Qué les digo yo? Tu estructura de creencias va a manifestar tu realidad. ¿Te das cuenta de cómo tú te frenas y te limitas con tus creencias en el amor, aquí y acá, o el dinero, lo que sea? Eso no significa, creo que quede claro, que si cambia entonces esto todo va a ser mágico. No. Significa que vas a dejar de tirar la energía para irte a líneas de tiempo donde eso se confirme. De ahí tenemos que aprender a cómo nos movemos a otras líneas de tiempo. Pero date cuenta cómo tú te vas a líneas de tiempo donde se van confirmando estas cosas, ya sea por el tema infantil, porque de verdad, si es que volviendo al tema infantil, si llegara un genio y te dijera, cruza la puerta y vas a tener todo lo que quieres, tu luna te dice, antes muerto.
Terror me da esa felicidad. Porque esa felicidad implica sentir el abandono total. Entonces, ¿qué te dice este Sol conjunción Urano? Vuela tu cerebro, vuela tu mente. Entendiendo también que el triángulo pequeño entre Urano, Neptuno, Plutón y Saturno, lo dice en otro orden, pero en realidad es Urano, es Plutón, Urano y Neptuno con Saturno, nos está diciendo que los límites de la realidad se están perdiendo. Es un momento extraordinario. Imagínense como una película donde lo concreto y lo real desaparece. Puedo atravesar esta pared. No lo estoy diciendo literal. ¿Me entienden? No lo estoy diciendo literal que vas a atravesar la pared. Pero la realidad está perdiendo su estructura. Pueden pasar cosas mágicas, locas, imposibles, improbables. Miren lo que está pasando en el mundo. ¿Qué pasó? Pero eso también puede pasar con tu vida. O sea, las posibilidades de moverte a otros planos de conciencia es muy grande. Pero no con buenas intenciones, sino navegándote. Y para navegarte tienes que estar acá. ¿Ya? ¿Qué te da este Sol Urano de esta quincena en trígono a Plutón, parte del triángulo pequeño? Te da una fuerza muy grande para cortar lo viejo. Te da como un valor y una capacidad de desapego para decir, ¿saben qué? Voy a soltar. Tiempo de soltar algo, lo voy a soltar. Aprovecha ese viento a favor. Te va a dar momentos de claridad de qué quiero para mi vida, quién soy yo, qué me está frenando. Insight tremendo. Y te da una posibilidad de hacer cierres de ciclo. Porque no solamente está el Sol conjunción Urano, sino que está pasando Saturno en Aries. Se están produciendo dos alineaciones de cierre de ciclo y de inicio de ciclo. Es decir, en mayo lo más probable es que tengas que cerrar algo en tu vida. Se terminó algo. Va a comenzar algo nuevo. ¿Ya? Falta días para que pase eso. Todavía no es, pero lo estoy preparando. ¿Ya? Entonces, eso sí, antes de comenzar, quiero dar tres noticias. Tres noticias, mi gente. Primero, en España, el 5 de julio, en un teatro en Barcelona, voy a hacer un taller que dura 4 horas que se llama El arte de reinventarse. Que va a tener que ver justamente con todo esto que estoy hablando ahora. Cómo me reinvento, cuáles son los ciclos astrológicos, por qué tengo tanto miedo al cambio, qué estoy viviendo yo dependiendo de qué edad tengo en este minuto. Es un taller vivencial hermoso en Barcelona. Así que lo vamos a dejar en la descripción. Aprovechen de inscribirse porque se acaban los cupos. ¿Ya? España, Barcelona, Europa, viajen y nos vemos. ¿Ya? Segundo, en junio comienza la formación de tarot desde el arte de arcanos mayores. Si quieren estudiar con Clara, que para mí es una profesora extraordinaria en su capacidad de enseñar, de comunicar, de explicar arquetipos. Y de hecho, no sé si lo he dicho alguna vez, pero se los digo. En la escuela astroterapéutica, donde estoy yo, y hay varios profes, yo era el profe que estaba siempre mejor calificado, hasta que llegó Clara. Y Clara, en las encuestas, quedó como la mejor profesora. Entonces, es una profesora extraordinaria. Si quieren aprender tarot, se lo recomiendo completamente que estudien con ella. Y, por el otro lado, si dicen, no quiero estudiar tarot, quiero estudiar astrología, recuerden que la formación online conmigo de astrología la pueden comenzar cuando quieran. Donde está grabada las clases, pero siempre, todos los meses doy 3 webinars en vivo y en directo, donde respondo tus preguntas, vemos casos. ¿Ya? Eso. Ya. Continuemos. Voy a entrar en una parte de este video donde voy a explicar qué está ocurriendo a nivel global. Porque ya me voy a salir un poquito del Sol Urano y voy a explicar los grandes tránsitos que están ocurriendo. Y voy a hablar especialmente de la pasada de Saturno de Piscis a Aries. En todo caso, si tú has sentido que el mundo es un caos, si te has sentido en caos, si te has sentido confundida, con falta de claridad, etc., es normal. Tú me vas a decir, ¿por qué es normal? Porque de partida está el nodo norte en Piscis. Y ha estado Saturno en Piscis y Neptuno hace poquitito salió de Piscis. O sea, ha habido una sobredosis de Piscis. ¿Y qué te dice que está el nodo norte en Piscis? Que en este caos es perfecto, te dice.
No, es que yo quiero entender, quiero tener respuesta, quiero tener claridad, cómo organizo mi vida. ¿Qué te dice la vida? Suelta eso. Por ahí no va. No trates de tener respuesta y orden. Este es un minuto de caos. Abraza el caos. La magia del caos. Como dice Aislinn Derbez. Métanse al canal La Magia del Caos. Es extraordinario. Pero miren, la magia del caos te está diciendo esto. Entonces, ¿y qué está ocurriendo? Recapitulación cortita. El ciclo de Neptuno tiene más de 150 años en recorrer todos los signos. El ciclo de Saturno demora aproximadamente 29 años en recorrer todos los signos. ¿Qué está ocurriendo? Que al mismo tiempo Saturno y Neptuno coincidieron en cerrar ciclos al mismo tiempo. Y comenzar ciclos con semanas de diferencia. Por lo tanto, hasta el 25 de mayo, cuando Saturno pasa a Aries desde Piscis, lo que hemos estado viviendo es el omega. Del alfa al omega, pero ahora es al revés. Del omega al alfa. Estamos viviendo el final. Y la energía de final y de cierre no es una energía que te activa necesariamente. No es una energía de claridad, hacia dónde voy a ir. Es una energía de introspección, de mirar hacia adentro, de confusión, de no saber, de conectar con la vulnerabilidad, de ir hacia adentro. ¿Qué es lo que pasa? Que este cierre es en etapa. Primero pasó Neptuno, ahora pasa Saturno a Aries. Se va a cerrar esta energía y cuando Saturno entre en Aries desde el 25 de mayo, vamos a tener un cambio energético. No Piscis, Aries. Y no solamente vamos a tener Aries, sino que vamos a tener a Venus en Aries, haciéndole un trígono a Marte en Leo. Es decir, se va a ver una potenciación de la energía de fuego. Nos va a llegar mucho entusiasmo, mucha energía, mucha vitalidad. Mucha. Pero aquí tengo que explicarles algo. Voy a subir en unos días más un video explicando en detalle qué significa la entrada de Saturno en Aries. Véanlo, es muy importante. Pero en palabras cortas, no me gusta la astrología que es como, entró Saturno en Aries, qué terrible, Dios mío santo, estamos viendo videos y está todo el mundo asustado porque entra Saturno en Aries. No. Saturno en Aries es un regalo. Es un regalo. Es un regalo para aquellas personas que dicen, yo quiero salir a vivir mi vida al mundo. Es un regalo para aquellas personas que realmente sienten un llamado del alma a ser coherente y avanzar por quienes son. ¿Ya? Es un regalo que te está pidiendo. Porque tanto es una prueba como una maestría, como un periodo de aprendizaje. Estamos comenzando un periodo que va a durar 3 años de aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cómo iniciar? ¿Cómo iniciar algo nuevo en mi vida? Quiero que te quedes 2 segundos, cierra los ojos y mira esto. La vida me va a pedir que aprenda a iniciar. Que aprenda a avanzar por lo que quiero. Que aprenda a seguir mi impulso. La vida me va a pedir que aprenda cómo se comienza una nueva etapa. ¿Cómo lo hago? Pero con mayor conciencia. Iniciar, avanzar y actuar de una manera totalmente diferente a como lo he hecho hasta ahora. Pero con una prueba. Esto va a durar 3 años. Avanzar en un mundo caótico. Avanzar en un mundo donde el suelo está inestable. Donde, como decimos en Chile, estoy pisando huevo. Donde hay confusión. Donde no hay nada claro. Es una gran maestría, pero es extremadamente creativo al mismo tiempo. La vida no te está pidiendo que avances desde el ego, te está pidiendo que avances desde el alma, que avances escuchando quién eres, que avances sin apegarte a un resultado, que avances simplemente porque quiero avanzar y estoy moviéndome en coherencia, porque lo más importante es la coherencia para actuar por lo que quiero, no lo que quiero lograr. ¿Me entienden? Es un aprendizaje y una maestría. Por eso es tan importante, chiquis, desde el 25 de mayo, por lo menos por 3 meses,
el tema del parto. Tu parto. Porque ¿cuál fue tu primer comienzo? ¿Cuál fue tu primer inicio en el mundo? Tu parto. Por lo tanto, este es un periodo extraordinario para reprogramar tu parto o para liberarte de condicionamientos que quedaron en tu parto. Porque tu mayor miedo a avanzar tiene que ver porque avanzar significa perder el útero, perder a mamá, perder el refugio y salir al mundo, un mundo donde te reciben como reciben a los bebés, no de una forma muy amorosa. O sea, hay un miedo de iniciar, hay un miedo de avanzar. Entonces va a ser muy importante que sanen temas del parto. Porque, ¿qué te va a decir Saturno? Miren, ¿qué te va a decir Saturno? Hazte cargo de tu miedo a avanzar. Hazte cargo de tu miedo a iniciar. Hazte cargo de tu miedo de ir por lo que realmente quieres vivir. Te da terror, dice Saturno. Estás muerta de miedo. No quieres. Dice que quieres, pero no quieres. Entonces, ¿qué te está diciendo Saturno? Hazte cargo de esos miedos. Míralo. Y aprende. Pide ayuda. Saturno no te dice que no puedes pedir ayuda. Saturno te dice, pide ayuda. Sana, repara, haz lo que tengas que hacer. Pero te está pidiendo que te hagas cargo de lo que te está pasando acá y que vayas aprendiendo nuevos aprendizajes, nuevas formas. Básicamente lo que quiero que entiendan es que estamos todos aprendiendo a avanzar en coherencia con nuestra esencia en este minuto. No lo sabemos, no tenemos la menor idea cómo se hace. Estamos aprendiendo cómo hacerlo. Y este es el momento. ¿Qué terapia les recomiendo? Les recomiendo cualquier tipo de rebirthing o respiración holotrópica. Yo siempre para rebirthing recomiendo a Clara, de un poco más Clara, que es extraordinaria con su trabajo terapéutico de sanar temas de intrauterinos y de parto. Pero hay un montón de técnicas terapéuticas que pueden buscar. ¿Ya? Entonces, porque ¿qué te está diciendo esto? Porque al mismo tiempo que se está activando esta energía de fuego, la energía te está diciéndote, atrévete a vivir lo que quieres vivir. Entonces, a ver, tengo que tratar de ordenar la información porque están pasando muchas cosas. O sea, es un aprendizaje, cambia la energía, me quiero mover y avanzar, pero van a pasar cositas. Van a pasar cositas. No es que voy a llegar y voy a avanzar y todo va a ser fluido. Estas no son las fantasías de tu niño interno que quiere que todo sea facilito, así bien jupiteriano. No. ¿Por qué? Porque en Aries está Saturno y Neptuno. No se me ocurren dos planetas más complejos en este inicio y tan maravillosos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque voy a salir a actuar y probablemente Saturno me va a decir, espérate, no puedes salir a actuar como siempre actúa. Quiero que me entiendan, porque nuestra primera reacción va a ser salir a iniciar y actuar como siempre lo hago. Y Saturno te va a decir, no, iniciaste como siempre, freno, para, recapitula, mira, no puedes iniciar como siempre lo haces. Entonces van a haber límites. Esos límites no son para frenarte, son para que te des cuenta de cómo estás avanzando. ¿Lo entienden? Es que si ustedes comprenden esto, dejamos de quejarnos tanto con la realidad y entendemos lo que la realidad nos está pidiendo. No es que la realidad te quiere frustrar, sino que la realidad quiere que avance de una manera diferente, por lo tanto, como tú vas a avanzar de forma como lo haces siempre, te va a decir, para. Y por el otro lado, con Neptuno, la sensación que voy a tener, como les dije, es de mucha inestabilidad y falta de claridad. O sea, quiero avanzar, pero me siento un poco confundido, tengo miedo, me victimizo, son emociones que van a surgir. Entonces, yo les puedo contar una historia. Una historia, yo el otro día estaba caminando, porque estoy en Barcelona, yo estaba preparando este video y estaba súper conectado con esta energía, con este momento, con la entrada de Saturno en Aries, Neptuno en Aries, y estaba así, y dije, ya voy a conectar con esta energía, voy a avanzar. Y justo cuando digo eso, se pone a llover. Fue como, digo, oh, se puso a llover, perfecto, voy a abrir el paraguas. Voy a abrir el paraguas y el paraguas no abre. Y digo, wow, qué simbólico esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que retroceder, me tengo que poner pegado a una pared en la calle, bajo una terraza, para que no me llegue la lluvia y a tratar de arreglar el paraguas. Logro arreglar el paraguas y digo, ahora voy a avanzar. Creo que me entiendan. Esta energía de inicio, voy con todo, pero si te pasan cosas, no es que la vida esté en contra tuya, es que te van a pasar cositas probablemente.
Así es la vida. Entonces yo en ese minuto, al principio dije, me frustré, pero dije, me voy a tomar esto con humor. Porque había algo que tenía que hacer yo con el paraguas antes de moverme. Me tenía que quizás mojar. ¿Me entienden? Pero lo que quiero que entiendan es, no se frustren si pasa algo así. Ahora, es que tengo mucho que decir. Yo creo que este video no me va a quedar, sino demasiado largo. Tengo 10 minutos más para hablar, porque tengo una cantidad de información. Métanse a mi Instagram, síganme en mi Instagram, que voy a subir bastantes extractos, porque podría estar hablando 3 horas de todos los tránsitos. ¿Qué te dice Saturno-Neptuno en Aries? Que avances enamorada de un sueño, enamorado de un sueño. Que avances enamorado por un anhelo de tu alma. Quizás es una fantasía, pero avanza. Pero como está Saturno, te está diciendo, pero avanza, pero con los pies en la tierra. O sea, enamórate de un anhelo, un sueño que surge de tu ser, pero no camine ahí flotando. No, te dice, camina paso a paso, viendo tus miedos, tomando decisiones. A mí la sensación que me daba este Saturno conjunción Neptuno en Aries es como una escultura. Es como, es un sueño, es algo mágico que veo, pero lo tengo que esculpir. Aries tiene que ver con romper, con pegar. Tengo que esculpir esto. Y una escultura no se hace en 2 segundos. Hay que tener paciencia, hay que ser cuidadoso con la energía. Miren, acerca de la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, escribí esto. Avanzar en este sueño, consciente de que es un sueño. Y con los pies bien centrados en la tierra. Eligiendo con madurez y responsabilidad. Presente, pero soñando. Disuelta y enfocado. Esta es la conjunción Saturno-Neptuno en Aries. Y todo puede ocurrir. O sea, no sé cómo tratar de explicarles que este triángulo pequeño que está ocurriendo en este minuto en el cielo y con Saturno en la punta significa que puede pasar cualquier cosa. No te limites. Puede pasar que te sueltes un montón de patrones y te pueden ocurrir cosas que jamás soñaste que te podían ocurrir. Yo que les quiero recomendar 2 cosas. Primero, sobre todo, y les digo después del 25 de mayo, cuando la vida te diga avanza y tú como yo quieras salir a caminar, ponte una banda sonora, ponte un soundtrack, elige una lista de canciones. Imagínate que fuera una película, todo es neptuniano, las películas son neptunianas, entonces tú, ¿por qué no te pones un soundtrack de tu vida? Eliges canciones, voy a elegir 15 canciones que van a ser mi banda sonora. Y estas 15 canciones van a tener la vibración con la cual quiero que se cargue este comienzo de periodo de mi vida. Si le meto puras canciones dramáticas, tristes, bueno, voy a meterle esa energía. Si le meto otro tipo de música, ¿me entienden? Ponte una banda sonora y cuando digas voy a actuar, voy a iniciar, me voy a mover, voy a seguir este impulso, escucha esa música. ¿Ya? El soundtrack. ¿Cuál es tu banda sonora en este momento de tu vida? ¿Qué músicas quieres que tenga tu nueva vida? ¿Ya? Y quiero hablar de una cosa más, que es muy importante en este periodo, sobre todo con Saturno-Neptuno, sobre todo con el Sol-Urano. El perdón con uno mismo. Y uno escucha muchas veces que te dicen, ay, perdónate, cuidado con la culpa contigo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a casi todos nosotros tenemos como un punto ciego. Hay algo de nuestra estructura de personalidad que nos negamos a ver. Y si yo quiero empezar a plasmar y manifestar otra realidad, tengo que ver este punto ciego. Porque si no, este punto ciego va a hacer que esto que está dentro de mí se plasme una y otra vez. Y tiene que ver con el perdonarse, pero te lo voy a decir de otra manera. Tiene que ver con reconocer que una parte dentro de ti está extremadamente enojado contigo mismo. Hay una parte dentro de ti que está absolutamente resentido, llena de ira y de furia contigo misma, contigo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una parte dentro de ti que está enojado.
Porque no fuiste tan grande como deberías haber sido. Porque no fuiste tan perfecta como debiste haber actuado. Por todas las veces que te equivocaste. Por todas las veces que cometiste errores. Por todas las veces que actuaste con inseguridad, con miedo. Por todas las veces que tenías ahí un trabajo bueno, una relación buena y se te quedaron tus miedos, tus celos, tus inseguridades. Por todas las veces que no fuiste perfecta, perfecto. Esta parte dentro de nosotros está muy prohibida de mirar. ¿Por qué? Porque nos gusta proyectarlo afuera. La vida tiene la culpa, mi pareja tiene la culpa, mi jefe tiene la culpa, mi mamá tiene la culpa, papá tiene la culpa, todos tienen la culpa. Pero no, proyecto y el resentimiento y el enojo lo proyecto hacia afuera, pero también hay un resentimiento interno con nosotros mismos. No me gusta verlo, no puedo verlo. O sea, me duele mucho mirar lo enojado que estoy y cómo esa parte me boicotea, me pega. Me dice, no te lo mereces porque no eres buena. No te lo mereces porque no eres bueno. No te lo mereces porque la cagaste. No te lo mereces. Entonces, si no eres capaz de mirar eso, vas a manifestar eso. ¿Me entienden? Desde adentro hacia afuera, como un toroide. Entonces, ¿cómo lo hago entonces? Yo te diría, pon 2 sillas. Imagínate que en una silla está la parte enojada contigo. Y en otra silla está la parte, estás tú. Y haz un juego de roles. Párate en la silla donde está la parte enojada contigo y permite que esa energía sienta. Y escribe todo. Estoy enojado conmigo por esto otro, por esto aquí, por esto acá, por todo, pa. Después salte de esa postura y vuelve a ti y léelo y respóndele. Probablemente que te dice Neptuno, Saturno en este minuto, eres humana, solo eres humana, no eres perfecta. Hiciste lo mejor que pudiste. Había mucho dolor. Y el dolor nos lleva al boicot, nos lleva a dudar, nos lleva a creer que no merecemos, nos lleva a castigarnos, nos lleva a repetir patrones. Hay mucho dolor, dentro de toda la humanidad, dentro de todos nosotros. ¿Y cuál es el punto clave? Que es el momento trascendental. Es que la única manera que ese dolor no me siga condicionando es que yo sea capaz de sentirlo y deje de huir. Si quieres iniciar algo nuevo en este periodo de tu vida, que la energía está para eso, un periodo extraordinario, no inicies para no sentir dolor. Inicia viendo cómo el dolor te ha hecho huir una y otra vez. Y el evitar el dolor te boicotea. Y el evitar sentir que soy o tonta, o sea, lo que sea que estoy sintiendo que no quiero sentir, me lleva a recrear eso mismo. Tengo que metérmelo incómodo. Eso, mi gente querida. Esencias florales para la segunda quincena de mayo. Les tengo esencias muy buenas. Son esencias para conectar con la energía del sol Urano. Son esencias para la libertad, para descondicionarme de temas de mi familia, mi linaje, para conectar con mi corazón, para mantenerme en calma, para soltar el miedo al cambio. Está en la descripción, véanla. Y la verdad, mi gente querida, ¿qué tipo de dolor es? ¿Es este dolor o este otro dolor? Ya, te digo, ya la cagaste. El dolor es dolor. Si no sabes verlo, pide una sesión de Diamond Logos, por ejemplo, con Manam, con Jordi o con cualquier terapeuta que sea mucho más somático. O sea, anda, ver y sentir lo que te está pasando. No le metas más información. O sea, ¿qué información? La información es cómo me quiero anestesiar para no sentir el dolor. O sea, basta ya. Después de este video no te pongas a ver 100 videos más en YouTube, a ver si se me pasa esto. No. No va por ahí. Este es un momento de agua y de tierra y de fuego. Saturno es un planeta de tierra. Está entrando energía de aire que es de fuego y estamos dejando Piscis que es de agua. La información no te va a ayudar en este minuto. Ya te di la información. Ahora la pregunta es ¿qué vas a hacer con esto? ¿Desde dónde vas a iniciar? ¿De dónde vas a actuar?
hazte cargo. Eso te dice Saturno en Aries. Hazte cargo de tu vida. Y todos los errores que cometas, que los vas a cometer porque eres humana, insisto, es porque estás aprendiendo a gatear. O estás aprendiendo a caminar. De cierta manera veámoslo como un bebé. Un bebé aprendió a gatear y después aprendió a caminar. En este minuto, contando Saturno y Neptuno en Aries, estamos aprendiendo a movernos de una manera que no sabemos. Y un bebé se cae, se para, etc. Un besito grande. Las quiero mucho, los quiero mucho. Que les sirva mucho este video. ¿Ya? Cuídense.